El polvo cubría las colinas de Arapiles, mientras el estruendo de los cañones franceses resonaba como un trueno maligno en las llanuras españolas. Era 22 de julio de 1812, y el sol del mediodía caía sin piedad sobre los soldados que se preparaban para la que sería una de las batallas más importantes de la Guerra de la Independencia Española. Entre las líneas españolas, el capitán Francisco Ramírez observaba con preocupación cómo los generales franceses, desde sus altas posiciones, señalaban con orgullo hacia los pequeños cañones españoles. Los cañones de 4 libras, la risa mezquina del enemigo transportada por el seco viento del verano español. El sargento Manuel Sánchez apretó los puños junto a su cañón, sintiendo la vergüenza quemar más que el sol. Había servido en la artillería española durante 3 años y había oído muchas veces a los franceses burlarse de sus armas. Los invasores pensaban que estos pequeños cañones eran juguetes inofensivos, incapaces de causar daño alguno, real contra sus poderosas columnas. Los oficiales franceses preferían sus propios cañones de 8 y 12 libras, armas que realmente tenían mayor alcance y potencia. Sin embargo, Manuel y sus amigos conocían un secreto que los franceses estaban a punto de descubrir de la forma más dolorosa. Semanas antes, en junio de 1812, las fuerzas aliadas, bajo el mando del general Arthur Wellesley, futuro duque de Wellington, habían iniciado una valiente campaña para liberar el centro de España del control francés. El ejército francés del mariscal Auguste Marmont, duque de Ragusa, se había visto obligado a retirarse hacia Salamanca, abandonando posiciones que consideraba seguras. La ciudad universitaria se había convertido en el escenario donde se decidiría el destino de la península ibérica. Los franceses contaban con 49.000 hombres, una poderosa fuerza entrenada tras años de victorias en toda Europa. Wellington comandaba 52.000 soldados, entre ellos británicos, portugueses y españoles, cada uno con sus propias razones para odiar a los franceses invasor. La artillería española había tenido un papel menor durante gran parte de la campaña. Los británicos dependían de sus propias baterías pesadas. Los portugueses habían demostrado su valía, pero las unidades españolas sufrían la falta de suministros y la vergüenza de derrotas pasadas. Los cañones de 4 libras, con sus 84 milímetros de tamaño, parecían diminutos comparados con los gigantes de bronce que dominaban los campos de batalla europeos. Su alcance útil de apenas 100 metros los ponía en desventaja contra piezas más pesadas. Los franceses habían aprendido a menospreciarlas durante años de lucha, considerándolas restos de un ejército español antaño temible. Pero el capitán Ramírez sabía algo que los orgullosos generales franceses ignoraban por completo. Los cañones españoles de 4 libras tenían una ventaja muy importante: su excepcional movilidad. Mientras que los pesados cañones franceses de 12 libras requerían equipos de caballos y largos tiempos de preparación para su desplazamiento, las ligeras piezas españolas podían moverse con una velocidad sorprendente. Esta característica, combinada con la determinación desesperada de los artilleros que luchan por su patria, podía convertir una aparente debilidad en un arma mortal. José Fernández, veterano de Bailén y superviviente de los horrores del asedio de Zaragoza, revisaba la munición junto a Manuel. Sus manos ásperas comprobaban cada bala de hierro fundido, cada bote de metralla lleno de perdigones mortales. Los franceses se habían burlado de estos cañones en Talavera. Habían reído de Albuera. Pero hoy sería diferente. Hoy, las colinas de Arapiles iban a dar a los invasores una lección que jamás olvidarían. La formación francesa comenzó a moverse con la precisión mecánica típica de los ejércitos de Napoleón. Marmont había ideado un plan audaz: rodear las posiciones aliadas marchando hacia el sur, cortando las líneas de comunicación de Wellington con Portugal. Fue una maniobra arriesgada pero brillante, el tipo de estrategia que había llevado a los franceses a dominar media Europa. Las columnas azules avanzaban como ríos humanos, sus bayonetas brillaban al sol como olas de acero. Los tamboles marcaban el ritmo constante de la maquinaria de guerra francesa. Wellington observaba desde su posición. Su rostro sereno ocultaba la intensa concentración de un maestro de ajedrez. Había estudiado a Marmont durante meses, conocía su audacia y su tendencia a extender demasiado sus líneas. El general británico esperó pacientemente, sabiendo que el orgullo francés crearía una oportunidad. La división española, comandada por oficiales que habían jurado liberar su patria o morir en el intento, estaba ubicada estratégicamente para bloquear las rutas de escape. Entre ellos, baterías de cañones de 4 libras esperaban en absoluto silencio. El momento crucial se acercaba con cada segundo que pasaba.
Los generales franceses desde sus altos mandos seguían señalando burlonamente los pequeños cañones españoles. Uno de ellos, el general Bertrand Clausen, bromeó diciendo que esos pequeños cañones apenas servirían para ahuyentar palomas. Sus oficiales reían, compartiendo la confianza de quienes habían conquistado a naciones enteras. No podían imaginar que esos mismos cañones menospreciados estuvieran a punto de desatar una pesadilla que cambiaría el curso de toda la guerra. La batalla de Salamanca estaba a punto de comenzar, y con ella la mayor vergüenza que el orgullo francés experimentaría jamás en suelo español. Los días previos a la batalla habían estado llenos de creciente tensión para ambos ejércitos. Marmont había perseguido a Wellington por semanas creando un estorbo. Wellington había pasado semanas buscando el momento perfecto para atacar con una clara ventaja. El mariscal francés era considerado uno de los comandantes más hábiles de Napoleón, un brillante estratega que se había ganado su título nobiliario con victorias en campos de batalla desde Austria hasta España. Sin embargo, su audacia rozaba la despreocupación, un rasgo que Wellington había identificado como su posible debilidad. Las fuerzas francesas se habían dividido en varias columnas para aumentar su velocidad de movimiento, una táctica inteligente, pero arriesgada. El capitán Ramírez había pasado la noche del 21 de julio preparando cuidadosamente sus baterías de cañones de 4 libras. Cada pieza fue limpiada hasta que el latón brilló a la luz de las antorchas. Los artilleros españoles revisaron las cuerdas, examinaron las ruedas de madera y prepararon las espoletas. La munición estaba organizada con precisión militar, proyectiles redondos para larga distancia, metralla para defensa a corta distancia. Ramírez sabía que su oportunidad de demostrar la valentía española llegaría pronto. Sus hombres, muchos de ellos veteranos de batallas perdidas y ciudades sitiadas, compartían una determinación forjada por años de ocupación y sufrimiento. Manuel Sánchez apenas había dormido. Los insultos franceses resonaban en su mente como ataques personales que exigían venganza. Su padre había muerto en Madrid durante el levantamiento del 2 de mayo de 1808, asesinado por soldados franceses por el simple delito de defender su ciudad. Su hermano había muerto en Zaragoza, donde los españoles sobrevivieron a 2 brutales asedios que destruyeron la ciudad piedra a piedra. Para Manuel, este cañón de 4 libras no era una pieza de artillería inferior. Era una herramienta de justicia que finalmente tendría su día. Tocó el frío metal del cañón, susurrando la silenciosa promesa de que los franceses lamentarían su orgullo. José Fernández, el veterano canoso que había visto demasiadas batallas, reunió a los jóvenes artilleros antes del amanecer. Su voz áspera transmitía una sabiduría ganada con sangre y lágrimas. Explicó que la velocidad era su principal ventaja. Mientras que los pesados cañones franceses necesitaban minutos para desplazarse a nuevas posiciones, ellos podían moverse, disparar y volver a moverse en segundos. Esta movilidad, combinada con su profundo conocimiento del territorio español, podía compensar la menor potencia de sus proyectiles. Los jóvenes escucharon atentamente, conscientes de que esas palabras podrían marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. La mañana del 22 de julio amaneció despejada y calurosa. Wellington había establecido sus posiciones en las colinas cercanas a los pueblos de Arapiles, 2 altos rocosos que dominaban el terreno circundante. El general británico había ordenado a las unidades españolas que se mantuvieran principalmente en posiciones de bloqueo, impidiendo la retirada francesa. Sin embargo, permitió que las baterías de artillería españolas se colocaran estratégicamente, confiando en que su movilidad podría resultar útil. Ramírez recibió sus órdenes con satisfacción contenida. Sus cañones apoyarían los flancos, listos para moverse según lo requiriera la batalla. A media mañana, Marmont cometió el error que Wellington esperaba. En su afán por rodear las posiciones aliadas, el mariscal francés había extendido demasiado sus columnas. Se abrió una peligrosa brecha entre las divisiones francesas, dejando vulnerables a sus fuerzas. Wellington lo percibió de inmediato. Su mentalidad militar, calculando los ángulos de ataque con precisión matemática, el general británico ordenó a sus comandantes prepararse para un ataque masivo. Pero primero, necesitaba la artillería para debilitar las formaciones enemigas. El primer contacto se produjo alrededor del mediodía cuando la artillería francesa abrió fuego contra las posiciones británicas en las colinas. Los pesados cañones de 12 libras rugieron como trueno, lanzando proyectiles que silbaban por el aire antes de impactar con potentes explosiones. Los soldados aliados se agacharon tras las rocas mientras la tierra se levantaba a su alrededor. La respuesta británica fue inmediata. Sus propias baterías respondieron con una descarga ensordecedora que sacudió el valle. El aire se llenó de un humo acre que quemaba los pulmones y bloqueaba el cielo. Fue entonces cuando Ramírez recibió la orden de avanzar. Las baterías españolas de cañones de 4 libras debían avanzar hacia el lado derecho francés, aprovechando su movilidad para molestar a la columna enemiga más expuesta. Manuel y sus amigos se lanzaron a la acción con la desesperación de hombres que finalmente tenían la oportunidad de golpear al enemigo.
Los caballos tiraban de los cañones ligeros con sorprendente facilidad, moviéndose sobre terreno accidentado que habría detenido piezas más pesadas. En cuestión de minutos, alcanzaron una posición elevada que les ofrecía una línea de fuego directo hacia la infantería francesa. Los oficiales franceses observaron con sorpresa la rápida formación española. Uno de ellos gritó órdenes para que los cañones pesados dar la vuelta, pero el proceso fue lento y torpe. Mientras tanto, Ramírez ya había calculado la distancia, la altura y la carga. Su mano se alzó, contuvo el momento con la tensión de la cuerda de un arco tensado y luego cayó con autoridad definitiva. La orden resonó con claridad en el campo de batalla. Fuego. Los cañones españoles de 4 libras rugieron al unísono, disparando sus proyectiles con precisión letal hacia las desprevenidas filas francesas. Los pequeños cañones, menospreciados, acababan de anunciar su presencia con voz de hierro y fuego. Los proyectiles españoles impactaron la columna francesa con efectos poderosos que ningún oficial francés esperaba. El primer disparo de los cañones de 4 libras impactó en una formación de infantería que marchaba confiada, creyéndose fuera del alcance útil de esas piezas supuestamente peores. Las balas redondas de hierro fundido atravesaron las líneas francesas como cuchillas invisibles, derribando soldados y sembrando el caos. Los gritos de los heridos se mezclaron, con órdenes confusas. Creó un ruido que demostraba la repentina vulnerabilidad del ejército invasor. Manuel trabajaba con la precisión de un relojero y la velocidad del rayo. Cada movimiento había sido practicado 1000 veces. Limpiar el cañón, cargar la pólvora, introducir la bala, empujarla hacia abajo con la baqueta, apuntar, disparar. Su equipo completó el ciclo en menos de 30 segundos, una velocidad que asombró incluso a los artilleros británicos que observaban desde posiciones cercanas. José Fernández, gritaron correcciones de puntería mientras el denso humo dificultaba la visión. Los veteranos españoles habían aprendido a disparar por intuición, confiando en años de experiencia cuando les fallaba la vista. La movilidad de los cañones españoles resultó ser un multiplicador de fuerza inesperado. Mientras la artillería pesada francesa permanecía anclada en posiciones fijas, necesitando largos minutos para virar hacia nuevas amenazas, los cañones ligeros españoles de 4 libras danzaban por el campo. Luchaban como avispas furiosas. Ramírez ordenó un cambio de posición cada 3 asaltos, manteniendo a los franceses en constante confusión sobre la procedencia del fuego. Esta táctica de disparar y moverse se había perfeccionado durante meses de guerra de guerrillas contra columnas francesas y ahora demostraba su eficacia en batalla abierta. Los generales franceses comenzaron a darse cuenta de su error fatal. El general Clausel, quien horas antes se había burlado de los pequeños cañones españoles, observaba ahora con creciente alarma cómo sus formaciones eran atacadas sin una buena respuesta. Ordenó a grupos de caballería ligera que persiguieran las baterías móviles españolas, pero el terreno accidentado de las colinas de Arapiles ayudó a los defensores. Los jinetes franceses que intentaron cargar contra las posiciones de artillería fueron recibidos con ráfagas de metralla, que vaciaron las monturas con brutal eficacia. La batalla alcanzó su punto álgido cuando Wellington ordenó un ataque general. La brigada de caballería pesada británica cargó primero, seguido por la tercera división de Pakenham, realizando movimientos de flanqueo en orden oblicuo que rompieron el ala izquierda francesa. El ruido era ensordecedor. Miles de mosquetes disparando, cañones rugiendo, hombres gritando, caballos chillándole dolor. El suelo temblaba bajo el peso de decenas de miles de soldados moviéndose a la vez. El humo de la pólvora se había vuelto tan denso que los combatientes apenas podían distinguir a los aliados de los enemigos a más de 20 metros. En medio de esta neblina, Manuel vio algo que lo dejó helado. Una columna élite francesa, los granaderos con sus altos sombreros de piel de oso, marchaban directamente hacia una posición británica debilitada. Si esa unidad atravesaba las líneas aliadas, podría cambiar el rumbo de la batalla. Sin esperar órdenes, Manuel gritó a su equipo y giró el cañón. Ramírez, comprendiendo al instante la situación, corrió de batería en batería coordinando el fuego concentrado. 6 cañones de 4 libras apuntaban a la columna de granaderos franceses. Antes de continuar con el crucial desenlace de la batalla, es hora de una pausa necesaria. Esta historia de los valientes artilleros españoles y sus infravalorados cañones representa un capítulo poco conocido pero muy importante de la Guerra de la Independencia. Antes de llegar a las horas decisivas, y créanme, lo que sucedió después cambió el curso de toda la guerra. Queremos saber desde qué ciudad o país la están viendo. Escríbanla en los comentarios. Si desean historias de guerra más detalladas, si te gusta suscríbete al canal y activa las notificaciones. Un me gusta ayuda a que estos importantes eventos históricos lleguen a más personas. Ahora volvamos a ese momento crucial.
Los 6 cañones dispararon al mismo tiempo, creando una explosión coordinada que sacudió el aire. Los proyectiles impactaron contra la columna de granaderos con precisión letal. El primer impacto derribó a 3 hombres seguidos. El segundo destruyó una sección entera. Los siguientes causaron una destrucción sistemática. La formación francesa, acostumbrada a marchar sin detenerse bajo el fuego enemigo, dudó por primera vez. Los oficiales gritaron órdenes, intentando mantener unido al grupo, pero otra ráfaga española los alcanzó antes de que pudieran reagruparse. José Fernández, con lágrimas corriendo por su rostro cubierto de pólvora, cargó y disparó como un poseso. Cada bala que disparó fue por su familia muerta, por su ciudad destruida, por años de vergüenza bajo la bota francesa. Sus manos sangraban por el roce de las cuerdas, pero no sentía dolor. Solo sintió la ardiente satisfacción de finalmente contraatacar después de tanto tiempo. Los demás artilleros compartían su frenesí, trabajando al límite de la resistencia humana. Marmont había resultado gravemente herido por metralla en los primeros minutos del intenso combate. Su segundo al mando, el general Bonnet, también resultó herido casi de inmediato. La confusión dentro del mando francés aumentó considerablemente, con oficiales dando órdenes diferentes y unidades moviéndose sin coordinación. Clausel asumió el mando como tercero en la jerarquía, pero para entonces el daño ya estaba hecho. El ejército francés, aquella máquina de guerra perfecta que había conquistado Europa, comenzaba a desmoronarse, y en el corazón de ese desmoronamiento, los despreciados cañones españoles de 4 libras continuaban su letal labor. La columna de granaderos franceses finalmente se desintegró bajo el constante martilleo de la artillería española. Lo que momentos antes había sido una formación de élite, el orgullo del ejército francés, se convirtió en un grupo desorganizado de hombres que buscaban desesperadamente refugio. Los supervivientes se replegaron desordenadamente, dejando a sus heridos en el campo ensangrentado. Esta rápida retirada creó un efecto dominó mental que se extendió por toda la línea francesa. Las unidades que se habían mantenido firmes comenzaron a mirar nerviosamente hacia los lados, conscientes de que algo terrible estaba sucediendo. Ramírez reconoció de inmediato la oportunidad histórica que se le presentaba. Ordenó el avance desplazando los cañones de 4 libras a posiciones aún más agresivas. Fue un riesgo calculado. Acercarse al enemigo mejoraba la eficacia de su fuego, pero también exponía a sus artilleros a contraataques. Sin embargo, el capitán español sabía que era el momento de avanzar, sin dar tiempo al enemigo a recuperarse. Sus hombres respondieron con entusiasmo, adelantando los cañones ligeros mientras los proyectiles franceses silbaban peligrosamente cerca. Manuel ya no pensaba, simplemente actuaba. Sus movimientos se habían vuelto puro instinto. Cargar, apuntar, disparar, repetir. El cañón estaba tan caliente por el uso constante que quemaba al tacto, pero nadie se detenía a pensar en las quemaduras. El mundo se había reducido a un ciclo interminable de pólvora, fuego y muerte. En algún rincón remoto de su mente, Manuel comprendió vagamente que estaba participando en algo extraordinario, algo que los españoles recordarían durante generaciones. Los cañones que los franceses, de quienes se habían burlado, ahora rompían sus formaciones con una eficiencia despiadada. Wellington observaba el desarrollo de la batalla con satisfacción profesional. Sus planes funcionaban mejor de lo esperado, en parte debido a los errores franceses, pero también a contribuciones inesperadas. Las baterías de artillería ligera españolas estaban superando todas las expectativas. El general británico envió a un oficial con órdenes de felicitar al capitán Ramírez y permitirle continuar sus tácticas agresivas. Fue un reconocimiento poco común por parte de Wellington, conocido por su serenidad y sus duras críticas. El oficial británico llegó a las posiciones españolas, esquivando el fuego enemigo, y entregó el mensaje. Ramírez simplemente asintió, demasiado ocupado coordinando el fuego para celebrar. Clausel intentó desesperadamente estabilizar las líneas francesas. Ordenó un contraataque masivo con reservas, lanzando nuevas columnas contra el centro aliado, debilitado por el combate. El movimiento tuvo éxito parcial. Las tropas francesas rompieron las líneas portuguesas y amenazaron con dividir el ejército de Wellington. Por un momento, pareció que los franceses podrían cambiar el rumbo de la batalla. Los soldados de Napoleón, recuperando parte de su legendaria disciplina, avanzaron con renovada determinación. El grito de guerra «¡Viva el emperador!» resonó por todo el campo mientras las columnas azules lanzaban su ataque. Pero Wellington esperaba precisamente esta respuesta. Había guardado refuerzos reservados precisamente para esta situación.
Las divisiones británicas cuarta, quinta y sexta entraron en combate con perfecta coordinación, atacando los flancos del contraataque francés. Al mismo tiempo, la caballería aliada cargó contra la infantería francesa expuesta, causando una terrible destrucción. La caballería británica, montada en caballos pesados que hacían temblar la tierra, arremetió contra las formaciones enemigas con la fuerza de un martillo de hierro. Las baterías españolas continuaron su letal labor, sin pausa. José Fernández se había desplomado de agotamiento tras 3 horas de trabajo continuo, pero se negó a que lo llevaran. Desde el suelo, tosiendo sangre de pulmones dañados por el humo de pólvora, continuó gritando instrucciones a los artilleros más jóvenes. Su ejemplo inspiró a todos los presentes, recordándoles por qué luchaban. No era por la gloria militar ni por sueños imperiales, sino por el derecho fundamental a ser libres en su propia tierra. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, cuando el ejército francés finalmente se desintegró. Lo que había comenzado como una retirada ordenada de unidades individuales se convirtió en una derrota general. Los soldados franceses que habían marchado triunfalmente de Moscú a Madrid ahora corrían aterrorizados, dejando atrás armas, mochilas y toda apariencia de disciplina militar. Los oficiales intentaron desesperadamente reanimar a sus hombres, pero el pánico cunde y no respeta rangos. Las formaciones se disolvieron en una oleada humana que fluyó hacia el norte en busca de escape. Ramírez ordenó a sus baterías que siguieran disparando hasta el último momento. Los cañones de 4 libras seguían disparando proyectiles contra la retaguardia francesa, castigando implacablemente a un enemigo que finalmente había aprendido a respetarlos. Manuel, con los oídos sangrando por el ruido constante y las manos en carne viva y sangrando, sonrió por primera vez en años. Los insultos franceses habían sido respondidos por la voz de bronce y hierro. Los orgullosos generales, que se habían reído de los cañones españoles, ahora huyeron, dejando tras de sí miles de muertos y heridos. La lección se había impartido de la forma más brutal posible. La persecución del derrotado ejército francés continuó hasta que la oscuridad hizo imposible ver los objetivos. Las fuerzas aliadas habían asestado una de las derrotas más rotundas que sufriría el ejército francés durante toda la Guerra de la Independencia. Los campos alrededor de Salamanca estaban sembrados con los restos del orgullo francés. 13.000 bajas, entre muertos, heridos y capturados, incluyendo 2 águilas imperiales, 6 banderas de regimiento y 12 cañones abandonados. El precio también fue alto para los aliados. 5.173 bajas entre británicos, portugueses y españoles. Sin embargo, la proporción de pérdidas mostró la magnitud de la victoria. Las baterías españolas finalmente dejaron de disparar cuando ya no quedaron objetivos visibles. Los cañones de 4 libras, esas herramientas menospreciadas que habían sido objeto de burla francesa, humeaban silenciosamente en la oscuridad del anochecer. Manuel se desplomó junto a su fusil, sosteniendo el metal candente como si fuera un ser querido. Había disparado más de 200 proyectiles durante la batalla, cada uno cargado de años de odio acumulado hacia el invasor. Ahora, en la quietud tras la lucha, las lágrimas finalmente brotaron. Lágrimas de agotamiento, alivio y triunfo. Ramírez caminaba entre sus hombres, revisando a los heridos y contando a los supervivientes. 6 artilleros habían caído, sus vidas entregadas por España en el altar de libertad. Otros 20 resultaron heridos, algunos de gravedad, pero las baterías habían superado todas las expectativas razonables. El capitán sintió un orgullo feroz mezclado con una profunda tristeza por los caídos. Esta victoria se había pagado con sangre española, pero había valido cada gota. Wellington visitó personalmente las posiciones de artillería española esa noche. El general británico, normalmente par con elogios, expresó su admiración por el buen funcionamiento de las baterías ligeras y reconoció su movilidad y valentía. Muchos de sus equipos habían contribuido significativamente a la victoria. Ramírez, cubierto de pólvora y sangre, se puso firme ante el futuro duque y simplemente dijo: «Luchamos por España, señor». Wellington asintió respetuosamente, comprendiendo que había presenciado más que una simple batalla, había visto el espíritu inquebrantable de un pueblo que jamás aceptaría la derrota. Las consecuencias estratégicas de Salamanca fueron inmediatas y profundas. Wellington logró avanzar sobre Madrid, liberando a la capital española en agosto de 1812. Aunque las fuerzas aliadas finalmente tuvieron que retirarse a Portugal,
La batalla demostró que los franceses no eran invencibles. Los ejércitos de Napoleón se vieron obligados a abandonar Andalucía para siempre, perdiendo el control de vastas regiones del sur de España. El gobierno profrancés del rey José Bonaparte era irreparable, despojado de cualquier legitimidad que pudiera haber reivindicado. Pero más allá de los movimientos estratégicos en los mapas, desde una perspectiva militar, Salamanca representó un punto de inflexión. Los españoles habían demostrado que podían contribuir significativamente a su propia liberación. Las unidades de artillería españolas, a pesar de su supuesto peor equipamiento, habían igualado e incluso superado el rendimiento de sus homólogas británicas y portuguesas en ciertos aspectos. Esta victoria restauró el orgullo nacional que había sido aplastado por años de ocupación y derrotas. En este punto de la batalla, y antes de explicar las consecuencias finales de esta operación, construyamos una comunidad. ¿De dónde eres? ¿De España, México, Argentina, Colombia o de otro lugar? Comparte tu opinión sobre esta histórica batalla. Si te gusta este contenido, apóyanos con una suscripción. Continuemos con las dramáticas consecuencias. Los prisioneros franceses capturados durante la batalla fueron interrogados en los días siguientes. Sus testimonios revelaron el shock psicológico que experimentaron. Soldados veteranos de Austerlitz y Jena admitieron que nunca imaginaron enfrentarse a una resistencia tan eficaz de la artillería española. Los oficiales franceses que habían participado en los insultos sobre los cañones de 4 libras ahora guardaban silencio, avergonzados, conscientes de lo fatalmente que habían subestimado a su enemigo. José Fernández sobrevivió a la batalla, pero nunca se recuperó del todo de las heridas internas causadas por inhalar humo de pólvora durante tanto tiempo. Pasó sus últimos años en un hospital militar de Salamanca contando historias a cualquiera que quisiera. Me gusta oír hablar del día en que los cañones españoles enseñaron humildad a los generales franceses. Murió en 1815, justo cuando llegaban las noticias de Waterloo y la derrota final de Napoleón. Sus últimas palabras fueron: "Lo vimos venir en Salamanca". Manuel continuó sirviendo en la artillería española hasta el final de la guerra, en 1814. Ascendió al grado de teniente por su servicio en combate y se convirtió en instructor de artillería después de la guerra. Dedicó décadas a entrenar a nuevas generaciones de artilleros, siempre enfatizando que el valor de un arma no reside solo en su tamaño, sino también en la habilidad, la determinación y el coraje de quienes la manejan. Sus alumnos se sabían de memoria la historia de Salamanca, donde cañones peores habían demolido el orgullo del ejército más poderoso de Europa. El impacto de la batalla de Salamanca resonó mucho más allá de los campos españoles donde se libró. En toda Europa, desde Viena hasta Londres, la noticia de la victoria aliada fue recibida con celebración y renovada esperanza. Por primera vez, las potencias europeas vieron pruebas concretas de que Napoleón podía ser derrotado, no solo en el invierno ruso, sino también en batalla campal. Estrategas militares de diversas naciones estudiaron la batalla con detenimiento, analizando las tácticas que llevaron al desastre francés. Entre las lecciones más estudiadas se encontraba el uso efectivo de la artillería ligera móvil, una táctica que las baterías españolas habían ejecutado con maestría. En España, Salamanca se convirtió en un símbolo de fuerza y capacidad nacionales. Historias sobre los cañones de 4 libras y sus valientes tripulaciones se contaban en tabernas y plazas, creciendo con cada relato hasta alcanzar proporciones casi míticas. Los artilleros españoles que participaron en la batalla fueron celebrados como héroes, recibiendo honores que se les había negado a los soldados españoles durante años de derrotas. El capitán Ramírez fue ascendido a mayor y recibió condecoraciones tanto del gobierno español en Cádiz como del propio Wellington. Las lecciones tácticas de Salamanca influyeron en el desarrollo de la artillería durante décadas. Los ejércitos europeos comenzaron a valorar la movilidad, más que la simple potencia de fuego. Se crearon nuevos diseños de cañones que buscaban equilibrar la potencia con la rapidez de movimiento. Los manuales de artillería escritos después de 1812 incluían secciones detalladas sobre tácticas de disparo y movimiento, inspiradas directamente en las acciones españolas en Salamanca. La idea de que cañones más ligeros y bien utilizados podían vencer a piezas más pesadas en ciertas situaciones se convirtió en una enseñanza aceptada. Para los franceses, Salamanca representó una vergüenza que nunca olvidaron del todo. El mariscal Marmont, recuperándose de sus heridas en Francia, escribió extensamente sobre la batalla en sus memorias. Reconoció sus errores tácticos, pero también admitió que había subestimado gravemente tanto a Wellington como a las fuerzas españolas. Los generales que habían participado en la burla a la artillería española recibieron duras críticas de sus superiores. El propio Napoleón, al revisar los informes de batalla, comentó que el orgullo había costado a los franceses más vidas que cualquier estrategia aliada. La ciudad de Salamanca construyó monumentos para conmemorar la batalla y honrar a los caídos. En el propio campo de batalla, lápidas indican posiciones clave y recuerdan momentos importantes.
Las colinas de Arapiles se convirtieron en un destino de peregrinación para veteranos y eruditos militares. Cada 22 de julio, aniversario de la batalla, se celebran solemnes ceremonias que conmemoran el sacrificio de quienes lucharon por la libertad de España. Entre los monumentos, uno particularmente conmovedor exhibe un cañón de 4 libras con una placa que dice: pequeño en tamaño, gigante en espíritu. Los historiadores militares continúan debatiendo los detalles específicos de Salamanca 2 siglos después. Algunos argumentan que la victoria fue principalmente resultado del genio táctico de Wellington. Otros señalan los errores críticos de Marmont como el factor determinante. Pero todo análisis serio reconoce la importante contribución de las fuerzas españolas, en particular de la artillería ligera, cuyo rendimiento superó todas las expectativas. La batalla demostró que el equipo militar por sí solo no determina los resultados. El factor humano, determinación, coraje y habilidad táctica es igualmente crucial. El legado de Salamanca se extendió incluso a las guerras de independencia latinoamericanas. Los oficiales españoles y criollos que participaron en la Guerra de Independencia trajeron sus experiencias al Nuevo Mundo. Se emplearon tácticas de artillería móvil en batallas desde México hasta Argentina. Los libertadores latinoamericanos estudiaron Salamanca como ejemplo de cómo fuerzas aparentemente inferiores podían derrotar a enemigos más poderosos mediante el coraje, la astucia y la determinación. El espíritu de resistencia que inspiró a los artilleros españoles en 1812 inspiró a generaciones de combatientes para luchar por la libertad en ambos hemisferios. Para Manuel Sánchez, José Fernández y miles de soldados españoles como ellos, Salamanca representó algo más profundo que una victoria militar. Fue la reivindicación de su valía como guerreros y como pueblo. Durante años habían sido tratados como peores ayudantes, su contribución minimizada, sus capacidades cuestionadas. En un abrasador día de julio, bajo el sol español que había presenciado siglos de historia española, finalmente demostraron lo que siempre habían creído. Era bien sabido que ningún invasor, por poderoso que fuera, podía conquistar el espíritu de España. Los cañones de 4 libras que rugían en Salamanca se convirtieron en símbolos de una eterna verdad militar, que la victoria no siempre favorece a los más fuertes, sino a los más decididos, a los más ingeniosos, a aquellos que luchan por una causa en la que creen con cada fibra de su ser. Los generales franceses, que se reían de esas peores piezas, aprendieron esta lección con sangre y derrota. Su orgullo fue castigado por hombres que convirtieron herramientas supuestamente inadecuadas en instrumentos de victoria. La historia de Salamanca sigue siendo un inspirador recordatorio de que el coraje, la habilidad y la determinación pueden superar ventajas materiales aparentemente imposibles. Los artilleros españoles y sus despreciados cañones de 4 libras escribieron un capítulo glorioso en la historia militar, uno que continúa enseñando lecciones vitales sobre la humildad, el respeto al enemigo y el peligro mortal del orgullo.